Continuamos en este batiburrillo. Y como les dije al comienzo del programa, pues ya en nuestros estudios una candidata al Congreso de los Diputados, en este caso Dolores Artiles. Ella la han oído ustedes en más de una ocasión aquí en nuestros estudios de Recorte Cero Grupo Verde. Dolores, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bien hallada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Dolores? Bien, aquí en el sprint final. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal? Porque en este sprint final, 15 días casi, bueno, todavía no se han cumplido los 15 días, pero una semanita y poco que llevamos de campaña. ¿Cómo lo ha hecho Recorte Cero Grupo Verde? Pues mira, hemos estado muy activos. Quería comentarte una cosa que hemos hecho hoy. Ah, dime. Hemos publicado un manifiesto en el periódico El Mundo en defensa de la cultura y en apoyo a nuestro candidato al Senado, Fernando Colomo, el director. Se presenta por Madrid al Senado. Ajá. Y bueno, también hay más personalidades, porque nosotros en el Senado se ha presentado con nosotros mucha gente de la cultura, profesionales y tal. Y es una cuestión fundamental defender la cultura, porque además hemos visto que en ningún programa de otros partidos se está viendo la cultura, ni antes ni ahora. Entonces, para reivindicar esto, para reivindicar la cultura es riqueza, es nuestra consigna. Hemos sacado hoy este manifiesto firmado por 570 personalidades y gente de la cultura, trabajadores del ámbito de la educación, la ciencia y tal. Entonces, por lo que me estás contando, es algo que ustedes quieren llevar a ese Congreso de los Diputados y ponerlo claramente a todo el mundo, ¿no? Poner en mayor relevancia la cultura, ¿no? Sí, es una parte fundamental de nuestro programa desde los comienzos, desde que nos constituimos como movimiento social, cultural y político. Para Recorte Cero la cultura está en primer orden. Tenemos un foro de la cultura formado por personalidades como Juan Carlos Torres Ochoa, Antonio López, Fernando Colomo, que está ahora con nosotros y se presenta como senador. El manifiesto de hoy lo ha firmado gente como Mercedes Sampietro, Juan José Millás. Grande, ¿no? Entonces, sí. Entonces, grande. Nos enorgullecemos mucho de tener estos apoyos, que además desde el principio los hemos mantenido, porque es fundamental. La cultura es la riqueza de un país. Cultura es riqueza para un país. Exacto. Vamos a ver. Cierto es que, bueno, yo llevo hablando ya con Recorte Cero más de 4 años, ¿vale? No es la primera vez que tampoco ustedes oyen a Recorte Cero en nuestra casa, pero hablas desde un principio el tema de la cultura. Pero otra cosa de la que ustedes llevan hablando hace muchísimos años y precisamente fue algo que me llamó la atención de Recorte Cero y Grupo Verde. Por eso también fue mi primera invitación a esta emisora, es la redistribución de la riqueza. Precisamente estos 2 días, los debates que también te quiero preguntar, el que ustedes no hayan estado en estos debates tan mediáticos a nivel nacional, pero es que precisamente he oído a Pedro Sánchez hablar de la redistribución de la riqueza y prácticamente en el mismo formato que ustedes. A ver, ¿qué te ha parecido esto? Llama la atención, ¿no? Llama bastante la atención que ahora redistribuir la riqueza se haya vuelto una consigna tan popular. Bueno, nosotros tenemos muy claro lo que queremos decir cuando decimos redistribuir la riqueza. Con Pedro Sánchez yo no tengo muy claro a qué se refiere exactamente. Nosotros cuando hablamos de redistribuir la riqueza lo que damos por sentado es que en España hay una ingente riqueza. Tenemos un Producto Interior Bruto, yo te lo he dicho otras veces, somos la 4ª economía de la zona euro. Por ejemplo, nuestro Producto Interior Bruto duplica el de Bélgica y triplica el de Dinamarca. Sin embargo, esa riqueza no se refleja en el nivel de vida de la población, de la inmensa mayoría. No aparece. Entonces, lo que planteamos nosotros es que hay que redistribuir la riqueza que hay en beneficio del país y de la mayoría de la población. Y hay una serie de medidas concretísimas que proponemos. Cada medida además tiene su fuente de financiación. Sabemos dónde está esa riqueza. Hemos hecho números. Eso, porque claro, una cosa es lo que se dice, pero es viable llevar esa redistribución de la riqueza. Factible. ¿Y a quién iría destinada? Porque a mí hoy bajadas de impuestos me da un poquito de miedo.
Al mismo tiempo que oír subida de impuestos, cuidado, ambas palabritas e impuestos en realidad es lo que da miedo, ¿no? Pero, ¿cómo a grandes rasgos, cómo sería, Dolores? Mira, tú fíjate, con esto de los impuestos, cuando oímos en la televisión hablar de impuestos, tanto a los políticos, ahora a los candidatos en nuestros debates que ha habido, o a los expertos, economistas, gente a la que le consultan, la primera pregunta que uno se hace es, ¿impuestos para quién? ¿Subir, bajar impuestos a quién? Nosotros planteamos medidas como los impuestos a quien hay que subírselos es a quien más gana, quien más tiene que pagar es quien más gana. Entonces, una fuente de financiación sería, por supuesto, hay que hacer una reforma fiscal progresiva. Fíjate, nosotros planteamos la primera medida, el punto 1 de las 10 medidas de redistribuir la riqueza, que es blindar las pensiones. Nosotros, además de defender el blindaje de las pensiones, agregamos ninguna pensión por debajo de 1.000. ¿Cómo se financia eso? No se financia ni endeudando más al país, ni aumentando el gasto público, porque no es necesario. Hay que subir el impuesto de sociedades a grandes fortunas y multinacionales, no a pequeñas y medianas empresas, no a autónomos. A quien hay que subírselo es a quien se está embolsando enormes beneficios, ingentes beneficios, a pesar de la crisis, incluso en los peores años de crisis, han estado ganando. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Para que ningún pensionista cobre por debajo de 1.000 euros, el impuesto de sociedades a grandes fortunas, monopolios, banca, hay que subírselo del 25% actual a un 50%. Esa sería una parte de la reforma fiscal. Otra medida que planteamos para acabar con el paro. Porque fíjate, aquí se está hablando de muchas cosas. Sí, hasta de la natalidad. Efectivamente. Y entonces, la población, lo que nos preguntamos después de escuchar un rato las consignas de los políticos es, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay del paro? Tú miras, en el CIS, el último informe del CIS, lo que dice es que la primera preocupación de la sociedad en España es el paro. Sí. ¿Cómo se acaba con el paro? Nosotros tenemos medidas concretas, el punto número 3 de las medidas de redistribuir la riqueza, que es crear empleo, pero un empleo sostenible, de calidad, con derechos fijos, un empleo productivo. Y eso se hace aumentando el impuesto a grandes fortunas, el IRPF, a grandes fortunas multinacionales que ahora mismo, fíjate, están pagando sobre un 3%, mientras que un autónomo está pagando hasta un 33%. Vamos a ver, aquí tiene que pagar quien más gana y quien se está beneficiando. Lo que planteamos nosotros es que al subir de lo que pagan ahora a un 75% sobre sus multimillonarios beneficios, conseguiríamos 75.000 millones de euros para poder fomentar el empleo a base de reindustrializar. ¿Reindustrializar cómo? Aprovechando las fuentes que tenemos de energías renovables. Porque recorte cero es recorte cero y Grupo Verde. Y defendemos un plan ecológico, un plan sostenible. Se puede hacer. ¿Sabes lo que, Dolores? Yo me pongo en la gente que nos está oyendo, ¿vale? Y por las cosas que nos llegan hasta esta emisora, toda la sociedad, el vecino, el pequeño autónomo, el pequeño comerciante, taxista, bueno, a la gente de la calle, ¿vale? Ellos, a lo mejor al oírte esto, bueno, le vas a aumentar los impuestos a las grandes empresas, a esas multinacionales, pero es que a lo mejor ellas cogen y se van para otro lado. ¿Tú qué me dices? Vamos a ver, porque entiendo lo que te quiero decir, porque sí, luego está el miedo. El miedo. La respuesta es que no se van a ir. Mira, por ejemplo, la Coca-Cola, cuando se implantó en España, estuvo años con pérdidas hasta que pudo desbancar a la gaseosa. Bueno, sí. Vamos a ver, no les interesa, tienen un enorme mercado en España. ¿Tú te crees que les interesa perder ese mercado? No se van a ir. Esa es la amenaza que nos lanzan siempre, que se van, que tal. No se van a ir. No se van a ir y ese chantaje obedece a que, bueno, aquí realmente ¿para quién se está gobernando? ¿En beneficio de quién se está gobernando? ¿De la inmensa mayoría del país o de una ínfima minoría que hasta en los peores años de la crisis, insisto, tuvieron beneficios? Entonces, fíjate, por ejemplo, el Banco de Santander
pagó un 1% el año pasado y Hacienda le devolvió. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, bueno, la riqueza que entre todos generamos tiene que estar al servicio de la mayoría, al servicio del país. Y entonces, las medidas para aumentar impuestos a grandes fortunas y multinacionales a lo que van es a eso, al beneficio del país. Vamos a ver, Dolores, tengo una pregunta, ¿vale? De una joven de 25 años, bueno, creo esta semana también estuvo aquí Abisaí Melián, sí. Que es candidato al Senado también por Recorte Cero, Grupo Verde y esta isla de Gran Canaria, y también le hice la misma pregunta, bueno, y prácticamente a todos los políticos que han pasado esta semana por aquí, se la tengo que hacer. Una joven de 25 años, con una carrera universitaria y trabajo muy precario, con exceso, muy precario y con un exceso en funciones. Vale, nos dice, ¿cuándo se van a revisar sueldos y dietas de políticos que piden que se viva con 900 euros? Efectivamente, nosotros proponemos una limitación de 5.000 euros para cargos políticos y para administración, que no pasen de los 5.000 euros los salarios. Y, desde luego, es evidente que quien produce la riqueza del país no puede estar cobrando por debajo de los 1.000 euros. Entonces, nuestra posición está claro. Es todo ese gasto excesivo público, eso hay que atajarlo. Y eso tiene que ir en beneficio, además, de medidas de emergencia social. ¿En qué consistirían esas medidas? Pues mira, por ejemplo, dar formación, no solo una renta básica universal para familias a las que la crisis ha dejado en la peor situación, sino estar dando una formación que permita tener un empleo, que permita formarse para un empleo, cortar con los desahucios, pararlos. Con el tema de la vivienda, la vivienda, hay que crear un parque de vivienda social con toda la vivienda vacía de las bancas rescatadas. Eso también da un poquito, parece que nos van a quitar las casas. A ver, ¿o cómo es exactamente? Vamos a ver, se les ha rescatado con dinero público, ¿cierto? Usted cuando pide un préstamo lo tiene que pagar intereses incluidos hasta el último céntimo, porque si no, te embargan. Es una cuestión de voluntad política. A la banca se la ha rescatado con dinero público y el dinero no se evapora. Está ahí. Tienen que devolverlo en beneficio del país. Entonces, el tema de la vivienda, es evidente que hay un montón de viviendas cerradas, necesitamos un parque de vivienda pública, necesitamos leyes para, sobre todo, atajar la loca escalada de precios en grandes ciudades de las viviendas propiedad de las SOCIMI, de los fondos buitres. Hay que recuperar toda esa vivienda que se ha vendido a fondos buitres por 3 perras, que se ha vendido por nada, todo eso hay que recuperarlo y crear un parque de vivienda social. Hay que tomar medidas con el tema de la pobreza energética. No puede ser que a una familia sin recursos, a un jubilado, a personas que están en el paro, les corten la luz y el agua. Con eso hay que cortar. Y todo eso se puede financiar porque hay riqueza en España. Lo que hace falta es voluntad política. Fíjate, precisamente hoy nos llegaba una noticia de una mujer, en este caso con dos niños en el municipio de Agüime. Una mujer que desgraciadamente también es víctima de la violencia de género y que la van a desahuciar de donde estaba casi de Ocupa también. Y no me ha venido a la cabeza, ¿no? Lo de los fondos buitres, todo esto, y parece mentira y todavía hoy en día. Y luego que tampoco tiene trabajo. O sea, desgraciadamente la situación de esta mujer, hay un gran número, diría yo, un gran número de mujeres en esta querida España nuestra, y más concretamente también en esta tierra canaria, que desgraciadamente está en esta misma situación. La violencia de género, también se ha hablado mucho de la violencia de género. Es más, yo soy mujer y mis oyentes ya saben cuál es mi postura. Pero quiero conocer también pues la postura precisamente de Recorte Cero Grupo Verde. Dolores Artiles. A ver, para la violencia de género, ¿qué tipo de medidas lleva? Para la violencia de género, además Recorte Cero Grupo Verde, tenemos con eso una posición muy firme.
Fíjate, estamos en el país que ha estado a la cabeza durante 2 años seguidos en las movilizaciones del 8 de marzo, de la huelga feminista. España ha estado a la cabeza, es decir, nuestra población es una población muy consciente de esto. Entonces, lo que hay que defender es combatir la violencia de género con leyes adecuadas y recursos suficientes. A ver, ¿qué significa esto? Hombre, es evidente, es decir, tú puedes sacar unas leyes adecuadas para combatir esto, pero si no hay recursos, las mujeres están desprotegidas frente a la violencia de género. Esto tiene que estar bien dotado. Y hay otra cuestión que es ningún salario por debajo de 1.000 para nadie, no a la brecha salarial. A igual trabajo, igual salario. Que esta es una consigna con la que llevamos mucho tiempo y también se está oyendo por ahí, la están diciendo otros por ahí. Bueno, está bien que se repita y se extienda porque es evidente que hay una brecha del 30% y eso tiene que cambiar. Entonces, las mujeres tenemos que ser independientes económicamente y tener unas condiciones de vida dignas y que la violencia de género, vamos, sin ningún tipo de matices, no solo hay que condenarla, hay que combatirla con leyes adecuadas y recursos suficientes. Dolores Artiles, se estima que hay un 41% de indecisos y en Canarias alcanza hasta un 45%. Los jóvenes y mujeres son precisamente, se reparten este voto indeciso, ¿no? ¿Qué mensajes tienes para ellos? Tanto mujeres como hombres, aunque ya has tocado una parte. A ver. Fíjate, con el tema de las mujeres, por cerrar capítulo mujeres y después te comento de los jóvenes. Recorte Cero, Grupo Verde, nos presentamos 52 mujeres cabeza de lista por toda España. Nuestra candidata a la presidencia es Nuria Suárez, catalana de orígenes canarios. Y nosotros, a ver, por supuesto que estamos contra la violencia de género, en apoyo a la lucha feminista, pero no solo hay que decirlo, hay que hacerlo. El movimiento se demuestra andando y por eso nos presentamos en cada comunidad, en cada circunscripción, una mujer como cabeza de lista. Entonces, de eso se trata. Se trata de que hay que apoyar los derechos de las mujeres con acciones concretas, no con discursos, no cambiándose el nombre, no con bonitos gestos, sino con acciones. En cuanto a los jóvenes, mira, los jóvenes, hay una cuestión con los jóvenes y es el tema de... Hay varios capítulos, por ejemplo, en el tema de la vivienda, los menores de 30 años se ven obligados a pagar por la vivienda casi el 80% de sus ingresos. El precio de la vivienda nos hace pobres a la población. Esto es otra cosa que estamos diciendo desde Recorte Cero. El precio de la vivienda nos empobrece. Una familia normal, de media, está pagando sobre el 35% de sus ingresos en gastos de vivienda, en alquiler o hipoteca. En cambio, la gente joven tiene que pagar hasta un 80%. Entonces, el tema de la vivienda hay que tratarlo, como te dije antes. O sea, tiene que haber vivienda pública. Hay un montón de vivienda cerrada. Con el tema de la educación, que es un tema que además sé que a ti te toca especialmente. Me toca, exacto. Especialmente, mira, en todos los tramos, en la educación, los recortes hay que revertirlos. ¿Cómo se revierten los recortes en educación? A ver. Igual que en sanidad, cultura, ciencia. Nosotros juntamos esos 4 capítulos porque ha habido una suma de recortes en 10 años de unos 21.000 millones de euros. Y entonces lo que planteamos es que esto hay que revertirlo y se puede hacer. ¿Dónde está esa fuente? Nosotros planteamos un tema que surgió en el 15M y que ahora está borrado, ahora no lo está diciendo nadie, que es no debemos, no pagamos. Nosotros tenemos una deuda pública por la cual estamos pagando unos intereses anuales de 30.000 millones de euros. Intereses. Es decir, ¿no? Primero vamos a hacer... Sí, de intereses quiere decir que pagan los intereses por un lado y la cuota por otro, ¿no? Más el capital por otro, ¿no? Entonces, lo que planteamos nosotros es, bueno, hay que negociar una moratoria de la deuda hasta que la economía suba por encima del 3% y el paro baje por debajo del 10%. Una moratoria, que eso se ha hecho en otros países, se hizo en Ecuador, y entonces eso nos permite disponer de un dinero para poder invertir en educación, en recuperar la educación, recuperar puestos de trabajo, recuperar inversión. Mira, en la Universidad Española, de media, los recortes han sido de un 31%. Y la inversión, los recortes no, el aumento de las tasas
el aumento de las tasas ha subido por encima del 31%. De hecho, la universidad en España es la quinta en Europa en tasas más caras. ¿Vale? Es decir, es una universidad que va derivando hacia que hijos de trabajadores no puedan entrar, no puedan acceder. Por otro lado, la inversión ha bajado un 28%. Es decir, suben los precios, baja la inversión. Hablamos de universidad pública. Entonces, bueno, vamos a ver, eso hay que revertirlo. Hay que revertir eso, hay que revertir en sanidad, hay que revertir en un montón de capítulos. Pero la juventud tiene que poder acudir a la universidad, tiene que poder estudiar y prepararse. Entonces, están poniendo unas trabas que están impidiéndole el acceso a hijos de trabajadores. Tú hablas de una moratoria, ¿no? Sí. Europa, porque aparte es algo curioso que yo no he visto en el debate, ni en el de ayer ni en el de antes de ayer. Europa ya los presupuestos precisamente presentados por este último gobierno, ya decía que iba a tener una serie de ajustes, o sea, que debía de tener más recorte, y nadie ha hablado de eso. Te pregunto a ti, que vas precisamente a ese Congreso de los Diputados. ¿Qué van a hacer con los recortes que nos piden Europa? Porque, ¿cómo le planteamos esa moratoria que tú acabas de comentar? Que en un momento dado me parece hasta una idea estupenda, ¿no? Pero, claro, moratoria de intereses cuando al mismo tiempo nos están pidiendo más recortes, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, por terminarte lo de la deuda, el capítulo disculpa, de la deuda perdona, si te y de los recortes de Europa, no, Dale. me encanta que me hagas esa pregunta, porque vale. de los recortes de Europa también te comento. No solo hacer una moratoria, por otra parte, hay que hacer una auditoría pública, con ciudadanos independientes, que lo que haga sea determinar qué parte de la deuda externa es legítima y qué parte no la tenemos que pagar porque no nos hemos beneficiado los españoles. Entonces, claro, evidentemente, lo decíamos, esto es una consigna del 15M y es curioso cómo se habla de otras cosas que parecen muy avanzadas y muy progresistas, pero de esto ya no se está acordando nadie. La consigna era, no debemos, no pagamos. Hay una deuda externa que es un atraco, 30.000 millones al año. Vamos a ver, tú cuando te pasan la cuenta en tu casa de tus gastos domésticos y te mandan una factura muy gruesa, tú miras a ver de qué es esa factura. Y si hay una parte que no te corresponde, tú no la pagas. Entonces, se trata de esto. Esto es lo que respecta a la deuda. Y por lo que me planteas de los recortes, es cierto. Desde Europa nos tienen preparado ya un nuevo paquete de recortes dirigido a las pensiones, dirigido a la educación, a la sanidad. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Hay que estar en Europa en calidad de iguales. Nosotros no tenemos por qué aceptar que nos impongan unas condiciones de vida a la población, mientras que, bueno, una ínfima minoría se lo está llevando. Y luego, otra cuestión es, lo que planteamos para los recortes es que... A ver, estábamos hablando de los recortes y la moratoria. Y la moratoria que nos pide desde... Ustedes se me ha cruzado un pensamiento. No, lógico, se me ha cruzado un pensamiento. lógico. Pues Eso. son muchas cuestiones. Con los recortes de Europa lo que planteamos es... Nosotros defendemos una cuestión que es redistribuir la riqueza. Y defendemos no solo eso, sino que es que o redistribuimos la riqueza o más recortes, porque nos tienen preparado efectivamente ese paquete. Hay que hacerle frente, ¿cómo? Planteándonos, señores, nosotros necesitamos tener soberanía nacional. Nosotros somos un país que tenemos que ser independiente. Tenemos un peso, tenemos una economía que está entre las primeras, pero el problema principal es qué políticas se están haciendo, si se están haciendo en beneficio del país o se están haciendo en beneficio de otros, del extranjero, de las multinacionales extranjeras, en beneficio de las órdenes que nos lanza, por ejemplo, la señora Merkel en su momento para defender los intereses de la banca alemana. Hay previstos recortes en pensiones porque lo que les interesa con las pensiones, que es un tema que nosotros lo tenemos de primer orden, es degradarlas para poder privatizar, porque es un negocio muy suculento, muy sustancioso. En España las pensiones mueven miles de millones de euros. Y entonces, eso ahí, para ellos, quiero decirte, es un campo nuevo en el que quieren entrar, al que quieren meterle mano. Y entonces nos lanzan climas de opinión de que no son sostenibles las pensiones. Las pensiones son perfectamente sostenibles. Lo que no son sostenibles son los multimillonarios beneficios de la banca en España, que cada año recoge lo que recoge, mientras la mitad de la población cobra menos de 1.000 euros al mes.
Dolores Artiles, candidata al Congreso de los Diputados por el grupo Recorte Cero, Grupo Verde. Bueno, elecciones, próximo 28 de abril. A ver, pídeme tu voto. Mira, quería comentar... O bueno, si tienes algo más que comentar, dime. Sí, viene a cuento, algo que estos días hemos estado con los debates de los cuatro candidatos, y una cosa que llama mucho la atención es que ayer, en el minuto de oro que dan a cada uno para pedir el voto, para defender una alternativa, ninguno de ellos planteó soluciones, planteó propuestas para solucionar los problemas del país. El discurso era, vótame a mí si no quieres que avance la ultraderecha, o vótame a mí si no quieres la amenaza independentista. Es decir, soy el mal menor. Llama la atención porque no es democrático. Lo que están planteando, el mensaje perverso que están planteando es, sé que quizás te gustaría más votar a otra opción, pero cuidado, es decir, vótame a mí porque si no puede venirte algo encima. Es la amenaza. Entonces, es un voto del chantaje. Es un voto, es una política del miedo la que se hace cuando se hace eso, porque no se promueve un voto consciente, democrático, reflexionado, en el que la persona elige lo que más conviene, lo que más considera que conviene al país. Nosotros consideramos que es redistribuir la riqueza, porque es en beneficio del 90%. Entonces hay que denunciar esto, porque de lo primero que hay que hablar es de lo que a la gente le interesa. ¿Qué le interesa a la gente? A la gente le interesa el paro. A la gente le interesa los problemas económicos que estamos teniendo, el futuro de las pensiones, que nos lo están cuestionando. ¿Qué respuestas, qué alternativas se dan a eso y sobre todo cómo llevarlas adelante? Entonces, yo el voto para Recorte Cero, Grupo Verde, lo pido porque es el voto que permite redistribuir la riqueza en beneficio de la mayoría. Porque aquí o redistribuimos la riqueza o más recortes por ese paquete de recortes que decías que viene de Europa. Más recortes, no hay otra alternativa, no hay un tercer camino. Entonces, hay que redistribuir la riqueza, se puede hacer, hay riqueza en España y se puede hacer, solo hace falta voluntad política. Pues Dolores Artiles, Recorte Cero, Grupo Verde. Muchísima suerte también para este próximo domingo. Y el lunes hablamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísima suerte. Gracias. Gracias, Neri.